Vamos a buscar en la palabra del Señor en primer lugar en Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bien, bueno, primero decir, ¿no es cierto?, que nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, y eso significa que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios, ¿ya? La escribieron alrededor de 40 hombres, sabemos, ¿no es cierto? Hombres comunes y corrientes, hijos de Dios, pero que fueron dirigidos de manera especial por el Espíritu Santo, porque la inspiración es una obra del Espíritu Santo única, que nunca más se volvió a repetir, ¿ya? Y que consistió en que el Espíritu Santo guió a estos hombres a escribir las palabras que Dios quería que escribieran. Simplemente eso, sin cometer errores. Y por eso que nosotros creemos que la Biblia no contiene errores doctrinales ni contradicciones, ni siquiera, aunque no es un libro histórico, la Biblia tampoco contiene errores históricos, ¿ya? Es un libro perfecto. Y eso para nosotros significa que la Escritura es inspirada por Dios. O sea, el autor de la Biblia es Dios, no es el hombre. El hombre la escribió, pero Dios, ¿no es cierto?, es el autor. Y hay algo bien interesante que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y primero, ahí está. Primero quiero referirme a este trabajo que está basado en un apunte que llegó a mi mano, que lo encontré muy interesante. Existen muchos estudios acerca de esto en nuestra iglesia, hechos por el pastor Nadir Carreño también, por el pastor Esteban Acevedo y otros pastores de nuestro presbiterio. Pero este estudio lo encontré extremadamente interesante por la brevedad y por la claridad, ¿no es cierto?, con que se expresa y deja absolutamente claro las diferencias entre estos dos textos y por qué es necesario que la iglesia sepa esto, ¿ya? No es un trabajo mío, solamente el trabajo mío fue hacer las diapositivas, reducir esto y todo, ¿ya? Pero, como dice acá, en el presente trabajo se pretende demostrar las diferencias entre ambos textos y advertir el peligro actual de la Iglesia al abandonar el texto griego tradicional para ir detrás del texto crítico. Ya vamos a ir aclarando eso. Veremos que el Textus Receptus ha sido y es un texto más confiable, aceptado históricamente y que sin duda alguna va de la mano con la doctrina de la preservación de las escrituras de Dios, del Dios, perdón, que prometió cuidar de su santa palabra. Marcos 13:31, ¿no es cierto? Las palabras de Jesús que dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué es importante esto que el segundo párrafo? Que el Textus Receptus ha sido y es el texto más confiable y que ha sido aceptado históricamente desde la Iglesia Apostólica. Porque nosotros creemos en una doctrina, ¿no es cierto?, que es poco nombrada y que es la doctrina de la preservación de las Escrituras de Dios. ¿Por qué? Porque los manuscritos que escribieron todos, ¿no es cierto?, los escritores de las distintas cartas y epístolas que aparecen en el Nuevo Testamento, hablando exclusivamente del Nuevo Testamento, no existe ninguna ya. Todas se perdieron en el tiempo. O sea, todas las cartas que escribieron de puño y letra, Pablo, Pedro, Juan, los evangelistas, Santiago, ¿no es cierto?, etcétera, se perdieron. No existe ni una sola. Ni una, porque fueron escritas a mano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la doctrina de la preservación de la escritura? Porque nosotros creemos que si bien no existen los autógrafos originales, Dios a través de los siglos, ¿no es cierto?, ha actuado de manera especial con su palabra para protegerla, para que la palabra de Dios llegue a nuestras manos lo más pura, ¿no es cierto?, posible. Con errores, sí, pero lo más pura posible, ¿ya? Entonces, por eso que es importante tener presente esto. Uno,
la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. O sea, que Dios es el autor, ¿no es cierto?, de toda la Biblia, que Dios inspiró a los escritores. Pero, ¿quiénes fueron inspirados, ¿no es cierto?, quienes escribieron. Por lo tanto, ¿cuáles son los textos o los autógrafos inspirados? Los originales. Que si bien las copias no fueron inspiradas divinamente, pero fueron cuidadas, ¿no es cierto?, a través de los siglos por el mismo Dios, para que la Biblia llegara a nuestro tiempo, después de tantos siglos, lo más fiel posible. Si no, en nuestras manos tendríamos cualquier cosa menos la palabra de Dios. Bien, entonces este texto, ¿no es cierto?, en el cual vamos a trabajar, es este que está ahí. Ustedes lo pueden encontrar en internet, a lo mejor si lo buscan, o si no, el que lo quiere, yo se lo puedo enviar, ¿no es cierto?, por correo o por WhatsApp. Es muy interesante tenerlo. Texto crítico, texto recepto. Es un documento que imprimió la Sociedad Bíblica Trinitaria, ¿ya?, el año 2021, si no me equivoco. Bien, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En esto está basada la doctrina de la preservación de las Escrituras. En eso. ¿Ya? Porque Jesús prometió que se iba a terminar el cielo, se iba a terminar la tierra, pero su palabra no iba a pasar. Por lo tanto, eso nosotros nos debe dar la absoluta tranquilidad de lo que nosotros tenemos hoy día sí es la palabra de Dios. ¿Ya? Y no solo contiene la palabra de Dios, sino que es, ¿ya? Y en eso hay diferencia. Bien, primero, tenemos que entender esto. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos aproximadamente unos 14 siglos antes que se inventara la imprenta, ¿no es cierto? La imprenta se inventó en el año 1400, 1400 más o menos. Ya. Entonces, todos los libros del Nuevo Testamento, vamos a hablar del Nuevo Testamento, se escribieron hasta el año, ya, vamos a poner el año 120. Hasta el año 120 ya estaban escritos todas las epístolas y los libros del Nuevo Testamento. 120. Pero la imprenta se inventó, ¿no es cierto?, alrededor del año 1400, cuando recién se pudo imprimir una Biblia. Entonces, el único método de reproducir la Biblia durante todos esos siglos, ¿cuál era? Copiarlos a mano. Por lo tanto, el Nuevo Testamento que ahora tenemos, que existe hoy día, se hace en base a copias. ¿Ok? ¿Ya? Se hace en base a copias, no al original. Pero lo que no saben todos los cristianos, es que actualmente, ¿no es cierto?, no existe solo, como dice ahí, una fuente textual para traducir la Biblia. No existe una, sino que existen dos. Existen dos. ¿Ya? Dos fuentes textuales griegas. Dos. De las cuales se puede traducir una versión de la Biblia. Estamos hablando del Nuevo Testamento solamente, porque la discusión está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Entonces, todas las Biblias que se traducen hoy día proceden de dos fuentes textuales griegas, de dos. ¿Ok? Ya, si hay dudas me van preguntando. Y aquí están las dos fuentes. El Textus Receptus y el texto crítico. Esas dos son las fuentes. O sea, todas las Biblias que existen, los Nuevos Testamentos que hoy día existen, proceden o del Textus Receptus o del texto crítico. La Biblia nuestra, la Reina Valera, procede de una de esas dos ramas, que es del Textus Receptus. De ahí procede la Reina Valera. ¿Ya? Hay otras versiones que proceden del texto crítico. ¿Ya? Y eso vamos a ver por qué es la diferencia. ¿Ya? ¿Está claro? Bien, vamos a hablar del Textus Receptus, que es el que nos interesa a nosotros. El Textus Receptus es el texto griego del Nuevo Testamento que se transmitió a través de los siglos en la iglesia, que la iglesia lo usó y lo aceptó, ¿no es cierto?, y lo reconoce como autoridad. La iglesia siempre lo reconoció como palabra de Dios. Los manuscritos,
que están considerados dentro del Textus Receptus, que circularon en la iglesia. Vale decir, Pablo escribió a Timoteo, ¿no es cierto? Timoteo recibe esta carta, la lee en la iglesia, y Timoteo a lo mejor copió otra y la mandó a la iglesia de Corintio. ¿Ya? Y en Corinto la recibieron y la escribieron y la mandaron a Tesalónica. Y así. Y las cartas empezaron a circular. ¿Ok? Entonces, de esa forma se fue conformando el Textus Receptus, con esas copias. Y la iglesia la adoptó como propia. ¿Ya? Y esto es importante porque muchos de los escritores, cuando las cartas empezaron a circular, estaban vivos. ¿Ya? Entonces, por eso que el Textus Receptus es más confiable. Ya, como dice aquí, ha sido el texto tradicional o histórico en el cual se basaron las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma Protestante. O sea, entonces, nuestra Biblia, Reina Valera, procede del Textus Receptus, que reúne, ¿no es cierto?, que reúne o que reunió a todos los manuscritos que circulaban en la iglesia primitiva y que la iglesia primitiva siempre los aceptó como la palabra de Dios. Pero el Textus Receptus proviene de una familia textual griega. Familia textual, hablamos de un grupo de manuscritos, ¿ya? Muchas cartas escritas a mano. Esa es una familia, ¿ya? Entonces, el Textus Receptus proviene de la familia textual griega conocida como texto bizantino, ¿ya? O sea, cuando ustedes escuchen hablar del texto bizantino, ¿ya? Es prácticamente lo mismo decir Textus Receptus, porque el Textus Receptus proviene del texto bizantino. ¿O qué es el texto bizantino? El texto bizantino es una compilación, o sea, un conjunto de manuscritos griegos, ¿ya? Que se encontraron, un conjunto del Nuevo Testamento, y que se reunieron. Y a eso se le denomina el texto bizantino. Y esos manuscritos que se reunieron en el texto bizantino eran los que circulaban desde la iglesia primitiva, siempre. Entonces, el texto bizantino ha circulado a través de los siglos, desde los inicios de la iglesia primitiva. Esta familia, o sea, estos escritos, porque eran muchos, el texto bizantino eran muchos textos escritos a mano que se reunieron, ¿ya? Y que se les denominó texto bizantino. ¿Ok? Ya. El texto crítico. El texto crítico es el texto griego que se elaboró en el año 1881. ¿Ya? O sea, este texto es un texto nuevo, del año 1881, y que fue elaborado por estos dos personajes que fueron ingleses, Westcott y Hort. Y este texto crítico está basado en dos códices. ¿Qué es lo que es un códice? Manuscritos. Un códice es un manuscrito. Entonces, el texto crítico está sacado de dos partes. Como dice ahí, el texto sinaítico y el texto vaticano. Dos. Ya vamos a ir aclarando, ya está un poquito complicado, pero lo vamos a ir aclarando. Este Nuevo Testamento griego forma parte de otra familia textual, ¿no es cierto?, conocida como alejandrina. ¿Ok? O sea, el texto crítico proviene de la familia alejandrina. El Textus Receptus proviene de la familia bizantina. Muy bien. Ya. Y este trabajo estaría supervisado bajo las disciplinas de la filosofía, ojo con eso, denominada la crítica textual. Entonces, el fruto de este trabajo hecho por Westcott y Hort, ¿no es cierto?, se conoce como el texto crítico. ¿Ya? O sea, Westcott y Hort toman estos códices vaticanos y sinaíticos, ¿no es cierto?, los estudian, los dan vuelta, qué sé yo, y se conforma de esa manera
el texto crítico. Entonces, el texto crítico proviene de otra familia griega, ¿no es cierto? Distinta a la del texto, texto recepto, y que es el texto alejandrino. ¿Ok? Y se llaman alejandrinos, como decía la hermana, porque muchos de estos manuscritos están asociados al área de Alejandría en Egipto, a esa área. ¿Ya? Y ojo, porque este texto, el texto alejandrino, contiene los manuscritos más antiguos descubiertos. Son más antiguos que los manuscritos que incorporaron el texto bizantino, más antiguos. Los dos manuscritos alejandrinos, entonces, más famosos son los que yo les dije recién. Ahí están. El Códice Sinaítico y el Vaticano. ¿Ya? ¿Por qué se llaman así? El Códice Sinaítico contiene el Nuevo Testamento entero, completo, y partes del Antiguo Testamento también, ¿no es cierto? También contiene los libros apócrifos de la doctrina de Bernabé y otros. Contiene otros libros apócrifos, el Códice Sinaítico. Fue descubierto en el año 1844 en el monasterio de Santa Catalina de la Iglesia Ortodoxa al pie del monte Sinaí en Egipto. Ahí fue descubierto esto, ¿ya? En el año 1844 fueron descubiertos estos manuscritos y que datan, ¿no es cierto?, según los estudiosos, del siglo IV, los manuscritos. El Códice Vaticano, se sabía de este códice, ¿no es cierto?, que existía en la biblioteca del Vaticano desde el siglo XV. O sea, el Vaticano lo tenía desde el siglo XV. Pero en el siglo XIX se publica, ¿ya? Y también dicen que data del siglo IV. ¿Ok? O sea, supuestamente son más antiguos que los manuscritos que conforman el texto bizantino. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda aquí o no? Este es el texto crítico, ¿ya? El texto crítico proviene de la familia alejandrina, ¿ya? Y la familia alejandrina la conforman dos códices o dos tipos de manuscritos, el Vaticano y el Sinaítico. El Vaticano, ¿no es cierto?, que fue descubierto en la biblioteca del Vaticano y que se cree que ya en el siglo XV estaba en el Vaticano eso, y el Sinaítico que fue descubierto ahí a los pies del monte Sinaí. Por eso se llama así. ¿Está claro hasta ahí? Esos dos códices o manuscritos conforman, ¿no es cierto?, el texto alejandrino. ¿Ya? Bien, vamos a llegar hasta acá entonces, mis hermanos.